Buenos días, bueno ya buenas tardes porque son la 1 de la tarde aquí en Colombia, eh, abriendo este canal en este momento para compartir con ustedes algo que se terminó de escribir ayer. Estoy aquí en este lugar que amo tanto, en mi consultorio. Bueno, realmente no es un consultorio, realmente yo siempre digo que es como la sala de una abuelita donde venimos a conversar de estos asuntos que no se conversan en muchos lugares. Entonces no es tanto un consultorio como antes entendía, desde esas visiones de la salud que patologiza, sino un espacio para venir a conversar y a reflexionar. Realmente ese es el espacio que yo ofrezco. Entonces quiero dejar colgadito por aquí este video donde les quiero leer un artículo que se terminó el día de ayer, un artículo sobre las constelaciones ontológicas, porque si se han dado cuenta vengo compartiendo material para que se entienda qué es esto de las constelaciones ontológicas. Primero, que comprendan que las constelaciones ontológicas emergen realmente en el 2019, se consolidan en el 2020 y que ya hay personas formadas con esta visión de las constelaciones ontológicas. Inclusive hay especialistas, no solamente con esa formación general, sino también especialistas en constelaciones ontológicas del Centro Guayama, y pues que llevamos 5 años trabajando ya después de esa consolidación, porque realmente las constelaciones ontológicas tardaron como en consolidarse o en generar esa síntesis. Desde el 2006 comenzaron, digamos, esas primeras comprensiones, resonancias que se van consolidando en mí a través de mi propia historia como profesional, como terapeuta, como consteladora. Entonces quiero compartirles para las personas que tienen preguntas. Liliana, bueno, ¿qué son las constelaciones ontológicas? ¿Para qué nos sirven? ¿En qué se fundamentan? ¿En qué se diferencian de las constelaciones familiares? ¿En qué se diferencian también de la astrología? Porque integran tanto las constelaciones familiares como el lenguaje astrológico. Entonces contanos un poquito. Y para un evento que se va a realizar en septiembre, por allá en septiembre se realiza el encuentro. Este va a ser el 8º encuentro de Constelaciones Sin Fronteras. Se va a presentar las constelaciones ontológicas también como un taller para que las personas se vayan motivando. Pronto saldrán las inscripciones. Este encuentro lo motiva y lo alimenta Luz Adriana Valle, amiga, colega, consteladora comprometida con este movimiento de las constelaciones en todas sus vertientes, y cada vez más tenemos consteladores de Colombia, consteladores de otros territorios que se vinculan también para mostrar lo que estamos haciendo, las investigaciones que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo, el servicio a la vida que estamos haciendo desde las constelaciones en todas sus diferentes vertientes, y pues en este caso las constelaciones ontológicas. Entonces esto es como un abrebocas también desde esa apuesta por la investigación, por el trabajo juicioso, por el trabajo que busca darle fundamentación a esta herramienta. Entonces, ¿qué son las constelaciones ontológicas? Les voy a leer este artículo que luego saldrá publicado en el blog del sitio web de Liliana Arbeláez y posteriormente en un libro que se va a publicar también del evento que haremos en Bogotá en septiembre. Las constelaciones ontológicas, una herramienta de conciencia psicoespiritual de 5ª dimensión en la era de la interconexión cósmica. La belleza toma impulso, atraviesa lo profundo y se abre a renacer. Este escrito se terminó el 6 de mayo, o sea, el día de ayer, o sea que está calientito, con Venus en Aries, en sextil con Plutón retrógrado y Acuario, retrógrado en Acuario y Luna en Virgo. ¿Y eso por qué es importante? Porque para un constelador ontológico es importante saber cómo están los flujos del mar de las energías arquetipales. Así como un marinero se sienta a escribir y dice: desde esta isla te escribo, pues desde las constelaciones ontológicas, entender los flujos por los que estamos, flujos e influjos arquetipales de las energías cósmicas que están impactando cada momento, es vital, ¿sí? Vamos como leyendo, haciendo una lectura muy bella de esos movimientos astrológicos. Entonces, el resumen, que en eso voy a hacer como un poquito de énfasis para que ustedes se animen luego a leer el texto completo. Las constelaciones ontológicas son una herramienta terapéutica y espiritual, ojo, no religiosa,
de quinta dimensión, que integra conocimientos provenientes de los principios herméticos, la astrología evolutiva, la Kabbalah, la fenomenología, la psicología transpersonal, la psicología sistémica y la filosofía ontológica, también de la psicología profunda junguiana. A diferencia de otros enfoques terapéuticos, esta práctica no se limita a abordar el plano psíquico o relacional, sino que considera al ser humano como un alma en proceso de realización, profundamente entretejida en sistemas mayores. O sea, no consideramos al ser humano aislado, sino un ser humano que se teje con otros, que se humaniza con otros, en la familia, pero también en el sistema planetario, a través de símbolos y a través de todos esos tejidos espirituales. Este artículo presenta los fundamentos conceptuales, metodológicos y axiológicos, porque tenemos una apuesta ética de las constelaciones ontológicas, sus diferencias con la astrología tradicional a la que honramos, porque la astrología hoy cada vez más nos permite recordar realmente qué es la psique, que la psique no es el comportamiento, no es la conducta, que sí que tiene que ver con esos estratos profundos del alma humana, que donde no hay alma, no hay psicología, que para que haya psicología es necesario que haya alma. Entonces agradecemos profundamente a todos los astrólogos y astrólogas comprometidos con ese conocimiento y que han sostenido durante tantos siglos ese saber que también quiso ser arrancado de la humanidad. Y también de las constelaciones familiares, o sea, aquí también honramos las constelaciones familiares de Bert Hellinger, que nutrieron este saber de sabernos entretejidos con los ancestros y las ancestras, no para quedarnos ahí atrapados, sino para poder decir, ahora lo veo, ustedes han asumido un costo muy alto por sostener la vida en condiciones diferentes a las que nosotros hemos podido tener. Y cuando yo miro a mi madre, a mi padre, a mis abuelos y a mis abuelas, digo, uy, estos seres humanos han tenido una fuerza tremenda, porque si yo hubiera vivido en el momento en el que ellos vivieron, posiblemente no hubiera tenido tantos recursos para sostener los embates de la violencia, de la agresión, de la falta de afecto que ellos, por ejemplo, vivieron. Entonces, las constelaciones familiares también son honradas en este escrito. Y finalmente, pues en el escrito también vamos a encontrar su aplicación como una herramienta de conexión con el amor primordial. Cuando yo hablo de amor primordial, no hablo de amor romántico, hablo realmente de una vibración que nos permite estar en sintonía con todas las cualidades de lo femenino y lo masculino de nuestro ser, para salir de esa división tan nefasta que se nos hizo hace tantos siglos, donde nos dijeron las mujeres solo desarrollan las cualidades de lo femenino y los hombres solo desarrollan las cualidades de lo masculino. Y pues ahí se nos hizo mucho daño porque se nos generó un mandato psicológico de división. Y pues ahora estamos en el camino de superar esa división, esa polaridad que inclusive está muy exacerbada en muchos lugares, ¿sí? Hoy muchos seres de conciencia estamos transitando a superar esa polarización y a reconocernos como seres totales, con cualidades masculinas y femeninas, hablando del nivel psíquico y de que son esas cualidades lo que nos va a permitir transitar hacia relaciones más sanas y más armónicas. Entonces ese es el amor primordial, cuando yo hablo de ese amor primordial que atraviesa todo cuanto existe, que es esa vibración que cohesiona, que nos hace sentir vinculadas a la unidad. Y el proyecto espiritual del alma al servicio del despertar de la conciencia colectiva. Cuando hablamos del proyecto espiritual del alma, estamos hablando de lo que en astrología se llama la carta natal astrológica. Ahí hay unas pistas bien interesantes. Jung, en la investigación que hizo Liz Green para recolectar todo el acercamiento de Jung, Carl Gustav Jung, a la astrología, se dio cuenta que tenía muchas cartas astrológicas de muchos de sus consultantes y que, aunque algunos psicólogos junguianos de pronto no lo reconozcan, realmente Jung se interesó por la astrología muchísimo, porque se estaba preguntando por esa esencia del ser humano. ¿Dónde está la esencia del ser humano que no está en su conducta aparente? ¿Dónde está realmente esa información arquetipal con la que nacemos? Y pues Jung se acercó muchísimo a estos conocimientos
de la astrología, lo mismo que James Hillman, que inclusive nos habla en algunos de sus textos, por ejemplo en el Código del Alma, habla de esa semilla, de esa bellota, de esa información que traemos todos y todas. Cuando un niño nace, ya trae una información como una semilla de un árbol de roble, que ya trae la información de cómo es ser un roble. Así cada uno de nosotros trajo una información muy valiosa que posiblemente papá y mamá no conocían porque no tenían acceso a estos conocimientos. Entonces pensaron que nacimos como una tabula rasa. Ese niño y esa niña no es nadie y hay que educarlo para que llegue a ser alguien. Y hay que pagarle la escuela y hay que pagarle la universidad para que llegue a ser alguien. Y ojo, que con eso no estoy diciendo que no sea valioso todo lo que los papás nos dieron y nos cuidaron. Pero cuando en una familia se está desconectados de este proyecto espiritual, realmente creemos que ser alguien es tener títulos, creemos que por aquí se me cerró algo, ya, creemos que tener títulos es realmente lo que nos va a generar la posibilidad de ser alguien, y no, las constelaciones ontológicas nos dicen, cuando un ser humano nace, ya es alguien, y es alguien importante para el proyecto y la evolución del ser humano. Lo que pasa es que si solamente lo vemos como ese bebecito al que necesitamos llenarlo de información de cómo lo hemos hecho en la familia, pues nos vamos a perder de descubrir ese ser humano, cuál es la información que trae desde lo profundo de su ser. Entonces de eso se tratan las constelaciones ontológicas, de recordar quién somos y a qué vinimos. La introducción de este texto entonces dice: las transformaciones culturales, espirituales y terapéuticas de las últimas décadas han puesto en evidencia la necesidad de integrar dimensiones profundas de la experiencia humana que trasciendan el paradigma materialista, y no solamente materialista del cuerpo, también esas visiones patologizantes, todos los comportamientos que de pronto no encajan en las creencias de una familia, de un clan, de una sociedad, las vemos como patología. Y yo veo a muchas personas que vienen y me dicen como, es que yo soy muy ansiosa, es que yo tengo un trastorno de depresión, es que yo... Y ojo, que sí existen personas que necesitan saber y digamos estar atendidas desde esta visión clínica, pero estamos utilizando esos diagnósticos y esas noxiologías patologizantes de una manera muy irrespetuosa con nosotros mismos. Muchas veces, por ejemplo, yo me he encontrado personas, tengo una consultante hermosa, ella es, yo digo, una Aries pura. Tiene su sol en Aries, su ascendente en Aries y su luna en Aries. O sea, nació en una luna nueva, con la luna, el sol y el ascendente. O sea, son 3 características astrológicas muy fuertes en la carta natal de esta persona. Y cuando ella llega, pues yo no sabía nada de su carta astrológica, pero su primer relato, su primera narrativa tiene que ver con esa fuerza agresiva, esa fuerza impulsiva, esa fuerza que no le permite construir relaciones por fuera del conflicto, de la guerra. Y cuando yo comienzo a escuchar ese relato en ella, me dice, es que yo soy muy ansiosa, muy acelerada, y yo quiero todo para allá. Y le digo, ven, respira. Y claro, le pregunto primero, ¿tú alguna vez te has acercado a la astrología? No, nunca. ¿Y a ti te gustaría que miráramos desde ese lugar de pronto que puede estar pasando también? Y pues es una mujer que se ha aperturado. Me dijo, pues sí, Liliana, he ido a tantos lugares terapéuticos donde realmente lo que me mandan es a medicarme, lo que me mandan es como hacer terapias de control conductual, cognitivo-conductuales, pero nada de eso me sirve porque eso sigue estando aquí. Y cuando comenzamos a mirar su proyecto espiritual astrológico, es muy bello porque lo primero que me encuentro es con eso y digo, ay, claro, aquí hay una energía que no ha podido ser canalizada, direccionada, entendida, integrada. Es una energía hermosa que le trae a ella una noticia muy bella también de esa fuerza y de esa energía que tiene, pero como nadie en su clan sabía, ¿cierto? Porque la astrología nos la arrancaron hace mucho rato y nos dijeron que de eso no podíamos saber. Entonces, ella no pudo acceder a una información hasta el momento a que llegó a consulta. Y cuando le dije, ven, miremoslo. Y lo miramos, claro, mira todas estas características que tienes de esa energía de Aries, de esa energía
guerrera, de esa energía del impulso. Y saberlo no es solamente para decir, ah, bueno, yo soy así, listo. No, ven que hay estrategias para que tú te integres en esa energía y para que esa energía tan hermosa, que es una energía que bien canalizada pueda ayudarte a encontrar esos dones maravillosos que tienes, porque es una mujer para iniciar cosas, es una mujer propositiva en la vida, es una mujer con una fuerza hermosísima, que inclusive me decía, a mí no me gustaba jugar con las niñas, porque yo con toda esta fuerza pensaba que las iba a lastimar. Yo siempre quería jugar con los niños porque ellos eran más fuertes, ¿sí? Y entonces es muy bonito ver esas características. Lo que Hillman nos dice se expresa desde los primeros momentos de vida, eso se comienza a expresar, pero como no lo sabemos, pues esas energías no pueden ser integradas y muchos seres humanos también han sido maltratados, han sido llamados a negar esas energías, yo digo eclipsarlas, a negarlas, a no poder expresarlas y sobre todo a no tener quien les acompañe para expresarlas de la mejor manera, porque un niño o una niña con estas características del ejemplo que les estoy poniendo, con una energía tan ariana, pues puede no saber cómo regularse en las relaciones. ¿Qué necesita? Entrenadores, o sea, un papá y una mamá, ojalá, y una escuela que pueda tener las nociones de esa energía de ese niño y sin culpa, sin miedo y sin vergüenza, acompañarle a ese niño y a esa niña a que esa energía tan hermosa pueda ser utilizada realmente para lo que la trajo al planeta Tierra. Entonces, ahí va a ser muy importante como también superar esas visiones patologizantes y materialistas de esa psicología sin alma. La emergencia de enfoques que integran cuerpo, alma y espíritu responde a una búsqueda contemporánea de sentido y sanación más allá de lo relacional. En este contexto emergen las constelaciones ontológicas, una herramienta de conciencia que permite reconectar al ser humano con su naturaleza multidimensional, porque no somos solo cuerpo, somos campo energético, somos campo psíquico, somos campo espiritual, somos campo relacional. Eso lo sabemos muy bien los psicólogos que ya nos entrenamos por ejemplo, en la visión sistémica, que no necesariamente es desde las constelaciones familiares. Hay psicólogos que, por ejemplo, yo me formé en psicología sistémica, tengo un magíster en psicología sistémica, y desde ahí tú ya puedes ver el mundo de las relaciones. Y claro, es diferente el campo que se forma cuando yo estoy sola a cuando estoy en relación con una pareja, con mi hijo, con mi hija, en el mundo laboral. Y la psicología sistémica nos dice, ese campo que se crea en la relación es importante, no podemos desecharlo. Y todo esto pues permite entonces, reconociendo al ser humano como parte de sistemas vivos, interdependientes y en constante evolución. Somos interdependientes y cuidado con esto, porque también pues ahorita en esta necesidad como de individuación, de sentirnos diferenciados, que está muy bien. Hoy las mujeres y los hombres necesitamos reconocer nuestras diferencias y eso está muy bien, pero digamos que en este momento de tránsito también tenemos que cuidar el vínculo, la relación, porque no nos humanizamos solos, nos humanizamos con el otro y con la otra. El otro y la otra nos trae noticias de aquello que también tenemos que mirar. El otro y la otra funciona como un espejo que nos dice, mire, aquí están los asuntos de su sombra que usted no ve, para que los tome y los pueda integrar. El otro, la otra siempre nos mueven los asuntos incómodos, malucos, aquello que no queremos integrar o que nos duele integrar. Entonces la humanización se da con otros. Si bien hay momentos de solitud, hay momentos de soledad, como lo digo yo, soledad, o sea, de ese momento en el que necesitas estar solo, sola, para poderte conocer, para poder saber cómo es estar contigo, si es chévere estar contigo o no, si eres hasta una buena persona o no, porque cuando uno está solo se da cuenta si es buena persona o no, si es bueno para una relación o no. Esos momentos son muy valiosos, todos les tenemos miedo a esos momentos de la soledad, pero esos momentos de la soledad son tan valiosos, mis amores, pero no para quedarnos en soledad. Inclusive, hasta quien decide irse de ermitaño a una montaña o de ermitaña, en algún momento, va a necesitar de otro ser humano.
Y esto es muy bello, por eso somos interdependientes. Y la interdependencia es hermosa porque nos recuerda ese sentido de unidad, de estar conectados en una conciencia unificada, no masificados, no en simbiosis, no en este pegote emocional que impide que se reconozca la diferencia, sino que estamos en este momento llamados a reconocer el yo y el tú, y desde ahí relacionarnos respetando las diferencias, respetando este campo que aparentemente está vacío, pero no, porque si esto soy yo con mi historia y esto eres tú con tu historia, lo que hay en el intermedio es todo lo que fluye, que nos conecta y nos diferencia. Eso sucede en las familias, eso sucede en las parejas, eso sucede en el mundo laboral, eso sucede en todas partes. Las parejas que están simbiotizadas. ¿Qué es una simbiosis? Los dos todo el tiempo juntos. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, tú no tienes secretos conmigo, yo no tengo secretos contigo, yo tengo que saber todo de ti, tengo que saber tus claves, tengo que saber con quién conversas, tengo que saber para dónde vas, tengo que saber tus horarios. Todo eso en las parejas es nefasto. No hay posibilidad de una relación desde la autonomía, sino desde el apego. Lo mismo en las familias, cuando una madre es completamente aprensiva o un padre y tienen que saberlo todo de sus hijos, de sus hijas, no están permitiendo la diferenciación. Y ojo, que estamos en un aprendizaje de eso. Claramente cuando yo digo estas cosas, yo sé que muchas personas se sienten incómodas, como, ay, me siento como aludido, como aludida. No lo digo para que nos sintamos culpables, porque posiblemente cuando lo digo, me observo y digo, bueno, yo aquí también tengo que afinar, yo aquí también tengo que afinar. Lo digo es para que comencemos a hacerlo consciente y para que comencemos a ver la salud y el bienestar que hay en la diferenciación, en el camino de individuación de cada ser humano, que es que no somos un cardumen de peces, ¿sí? Y tampoco ya somos una manada de lobos y lobas, somos seres en proceso de evolución. Y si bien todavía pertenecemos a la especie humana y hay comportamientos que nos llevan a la solidaridad que es tan hermosa, nos llevan a la compañía del otro y la otra que es tan necesaria, estos pegotes emocionales están generando mucho daño. Y en ese sentido, entonces, las constelaciones ontológicas vienen a decirnos que sí somos interdependientes, que pertenecemos a unos tejidos que nos permiten sentirnos parte de tejidos más grandes, ¿sí? Que es una red compleja además de relaciones interconectadas por las que se transmiten creencias, patrones, miedos, culpas, pero también cosas hermosas, dones, aprendizajes. Y que esas dinámicas que son inconscientes afectan nuestra forma de ser y estar en el mundo. Y que las afecten no quiere decir que todo sea malo. Esta semana hablaba con una mamá que me decía, ay no, yo he sido tan mala madre. Y me contaba un poco como de sus historias, de dónde ella siente que es mala madre. Y yo le decía, ven, seguramente sí te has equivocado, como todos los seres humanos, ¿sí? No puede haber madre perfecta. Está la madre correcta para cada uno. Mi madre es la correcta, con su luz y con su oscuridad, con sus aciertos y sus desaciertos. Yo como madre soy la correcta para ese hijo, con mis aciertos y con mis desaciertos. Y así tú, si eres madre y si eres padre. Que seas el correcto, la correcta, no quiere decir que tienes que ser perfecto, porque seguimos siendo humanos y estamos todos en proceso de aprendizaje. Entonces esta mujer me decía, con mucho dolor, cómo sano este tema de la maternidad, porque yo siento que tengo muchos asuntos por resolver con mi hija, la amo profundamente, pero yo no sé cómo ser una madre perfecta. Y yo le decía, bueno, lo primero es, vamos a respirar y vamos a reconciliarnos con tu humanidad, porque quien busca ser una madre perfecta, finalmente termina no siéndolo, porque las madres perfectas generalmente quieren controlarlo todo. Quiero ser perfecta, que a este niño no le falte nada, quiero ser perfecta, que a este niño o a esta niña no le falte lo que a mí me faltó, quiero ser perfecta, que este niño o esta niña tenga todo lo que necesita para ser feliz. Y muchas veces ese ser humano que nació de nuestro vientre necesita vivir situaciones de dificultad, necesita vivir situaciones donde la madre no estaba. ¿Para qué? Para desarrollar fuerza. Entonces, cuidado con estas ideas de perfección, porque no, estamos todos y todas, madres, padres, hombres, mujeres, hijos, hijas,
hijos dentro del matrimonio, hijos por fuera del matrimonio, hijos por parte de papá, por parte de mamá, todo este asunto de los míos, los tuyos y los nuestros, todos como clanes, estamos evolucionando. Pero aquí es donde las constelaciones ontológicas nos traen una pista muy interesante. Si volvemos a recordar algo, y es, ¿a qué vino cada uno del clan? ¿A qué vino cada persona del clan? ¿A qué vino la mamá? ¿A qué vino el papá? ¿Cuál es el proyecto de ese papá, de esa mamá? ¿Cuál es el proyecto de esos hijos? Entonces comienza un orden mayor a permitirnos ocupar nuestro lugar. Cuando podemos acceder, yo ahorita estoy acompañando a parejas que se embarazaron y que tuvieron ya sus crías, sus bebés, y que me dicen, Liliana, quiero conocer el proyecto espiritual de este niño, de esta niña. ¿Qué es el proyecto espiritual? La carta natal de nacimiento, la carta astrológica. Ese, en constelaciones ontológicas le decimos proyecto espiritual de nacimiento. Y cuando un niño y sus padres tienen ese proyecto, cuidado, que no es esa visión de la astrología de ahorita vamos a evitar que le pasen las cosas que necesariamente tiene que pasar. No, es vamos a mirar cómo vamos a apoyar de la mejor manera el desarrollo de ese ser que nació, de ese espíritu que se encarnó a través de nosotros, porque esto es otra cosa clara que tienen las constelaciones ontológicas. Los padres no le dan la vida a los hijos, no. La vida nos viene de lo más grande, independientemente de cómo le llames tú a esas fuerzas cósmicas. Le puedes llamar universo, campo cuántico, Dios, divinidad, como tú le quieras nombrar. Pero realmente la vida viene de esa fuerza creadora. Y es a través de los padres, en ese encuentro que se da sexual. A veces me da susto hablar de la sexualidad porque nos vetan los videos cuando hablamos de algo que es tan natural de los seres humanos. Pero entonces es en ese encuentro donde esos padres, como haya sido ese encuentro, le dijeron sí a ese acuerdo del alma donde ese ser humano viene a vivir su experiencia espiritual. Desde las constelaciones ontológicas también es muy importante entender que salimos de esa creencia que a veces los chicos y las chicas o nosotros cuando estamos en el lugar de víctimas le decimos a los padres, ¿quién le dijo que me trajera la vida? Yo no le dije que me trajera la vida, ¿cierto? En un reclamo desde la víctima. Así no funcionan las constelaciones ontológicas. En las constelaciones ontológicas comprendemos que hubo un contrato espiritual del alma que está grabado en el ADN y que gracias a ese código del ADN papá y mamá se encuentran, el óvulo de mamá acepta el espermatozoide de papá. Hoy ya la ciencia nos permitió salir de esa idea de que no, que es el primer espermatozoide que llega. No, así no es. El óvulo tiene una coronita que es de grasita y cuando llega el espermatozoide envía una señal del ADN que él tiene desde su casquito, envía esa señal que llega hasta el óvulo, hasta el centro del óvulo, y el óvulo decide si ese código de ADN es el correcto o no. Y cuando es el correcto, por ahí se abre la corona del óvulo para que penetre el espermatozoide. Y es muy hermoso, ayer le explicaba a alguien eso, los espermatozoides que quedaron pegados de afuera, que no fueron aceptados, esos espermatozoides con sus colitas comienzan a mover el óvulo para que esa cabecita del espermatozoide, que ya no pudo entrar con colita porque la colita la dejan afuera, pueda llegar hasta el centro del óvulo. Y ahí es donde se da la maravilla de la fecundación. Y esa maravilla de la fecundación hoy también nos muestra la ciencia que cuando se une el núcleo de un óvulo con el núcleo de un espermatozoide, ¡boom!, se genera una señal luminosa. Y desde estas corrientes espirituales, esa señal luminosa es una señal que es leída como ya está listo, ya comenzó el proceso biológico. Yo le digo, comenzó la creación del hardware, o sea, de este cuerpecito, para que el espíritu pueda comenzar su proceso de encarnación. En ese momento no puede el espíritu encarnar completamente, es como un primer momento. Y en cada septenio, según las filosofías de la antroposofía de Rudolf Steiner,
pues nos dice que cada septenio de vida, o sea que los primeros meses en el vientre de mamá hay una descarga de información espiritual que desde esta visión de las constelaciones ontológicas llamamos como arquetipos. Los arquetipos se descargan ahí, la psique primigenia se descarga ahí, y luego ya cuando nacemos y comienza la interacción con mamá, con papá, cómo fue el parto, cómo fue toda la gestación, todo lo que pasó alrededor de nuestra gestación, pues va a marcar el desarrollo de esos potenciales. Recuerdan la semillita que les decía de James Hillman, que él dice que todos tenemos una semilla, todos como una semilla. Esa semilla ya tiene la información de lo que tú estás llamado a hacer. Ahora, si yo tengo una semilla aquí y esa semilla no encuentra tierra fértil, pues es posible que esa semilla no prospere nunca, se quede siendo semilla. Todos los potenciales ahí, pero nunca pudo lograr ser lo que vino a ser. Y muchos de nosotros no podemos desarrollar esos potenciales porque tenemos miedo, culpa y vergüenza de hacerlo. Entonces, sencillamente, yo digo, son seres humanos que nacen, respiran, crecen, se reproducen y mueren. Pero no lograron desarrollar ese proyecto espiritual que realmente le da sentido a la existencia, al alma humana. Entonces, las constelaciones ontológicas nos dicen, mire, su papá y su mamá fueron los perfectos, los correctos para su proyecto, pero ellos son humanitos, como usted, y en esa interdependencia amorosa con todo lo que van a vivir es donde usted va a poder desarrollar esas fuerzas psíquicas con las que nació, como esa semillita, y de eso nos hablan las constelaciones ontológicas. Entonces, las constelaciones familiares nos dicen, pónganse en orden con su papá y su mamá, revise qué patrones de los ancestros y ancestras está repitiendo, que le impiden sentirse libre, que le impiden sentirse usted, que lo han llevado o la han llevado a traicionarse. Pero cuando yo hago eso, entonces, ¿qué? Mire hacia las estrellas, eso es lo que nos dicen las constelaciones ontológicas. Cuando usted ha hecho un trabajo con las constelaciones familiares, siempre va a emerger una pregunta muy bella. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Venga, recuerde usted quién es y a qué vino. Y recuerde que su alma dejó pistas en el sistema solar. Antes de encarnarse, en el momento en el que usted nació, su proyecto espiritual astrológico tiene unas pistas maravillosas que puede permitirnos desbloquear todos esos potenciales que esa semillita que está guardadita en su corazón necesita desbloquear para poder desarrollar ese proyecto de una manera hermosa, amorosa, en plenitud. ¿Quiere decir que no va a tener problemas? No, porque es que todos vivimos aquí a una escuela. El planeta Tierra es una escuela. Sí, y la maestra vida está ahí diciendo, a ver, usted vino a aprender que era, por ejemplo, el desarrollo de la economía. Usted dijo que usted quería venir al planeta Tierra a desarrollar la fuerza de lo que es sentirse abundante, próspera. ¿Usted qué cree? ¿Que usted para desarrollar esa fuerza va a nacer en una familia con dinero? No, mi corazón. Si es un aprendizaje, pues va a venir justo en una familia que tiene dificultades con la economía, donde posiblemente se encuentre una mamá que no hace un buen manejo del recurso, o que sí hace un buen manejo del recurso pero es muy poco, donde se encuentre un papá que dice que el dinero no es bueno, donde se encuentre un papá que dice que trabajar es muy duro y que por eso le pagan a uno. O sea, te vas a encontrar unos contextos donde van a estar las pruebas, donde van a estar todos esos aprendizajes que tú tienes que superar, ¿sí? Entonces, si me matriculo para aprender qué es la abundancia y qué es la prosperidad, claramente voy a nacer en la familia correcta, no perfecta, porque ellos también están aprendiendo, y vamos a llegar a un lugar donde vamos a tener dificultades en ese sentido. ¿Para qué? Para que comiences a aprender cómo, para que te hagas preguntas, que ese es otro asunto que también promovemos mucho desde las constelaciones ontológicas. Hágase preguntas. Cuando yo ya tengo mi carta natal astrológica o el proyecto espiritual astrológico, generalmente los consteladores ontológicos hacemos un proceso psicopedagógico, porque no todas las personas conocen su proyecto espiritual. Digamos que es un poco más fácil con quien ya se acercó a la astrología, quien ya se acercó y lleva muchos años trabajándose. Es más fácil porque ya tiene el código. Con quien no tiene el código, toca hacer un proceso psicopedagógico de venga, yo le explico, venga, yo le muestro, venga, yo le enseño. Y cuando usted ya tenga ese código instalado básico, porque no se trata de venir a sacar una maestría en astrología, pero cuando usted ya tenga ese código básico,
¿sí? Como cuando usted dice, aprendí a manejar el computador, pero no soy un ingeniero en sistemas, así igualito, venga, aprenda lo básico de la astrología para usted, para su proyecto espiritual. Y ahí hagámosle preguntas a ese proyecto espiritual. Así como en las constelaciones familiares le hacemos preguntas al clan. La pregunta sobre cómo me libero de los patrones de violencia, de abuso que hay en mi clan. ¿Cómo me libero de esos patrones? ¿A quién le preguntamos? A los campos de información, porque estas metodologías, estas herramientas de conciencia parten de reconocer que todo esto a nuestro alrededor está llenito de información y que lo que necesitamos es aprender a decodificarla, así como la wifi de la internet está llenita de información. ¿Qué necesitas tú? Capacidad, acceso para poder entrar y extraer esa información de una manera ordenada y coherente según tu pregunta. Es lo mismo que hacemos aquí. Entonces, así como yo puedo preguntar por mis ancestros y mis ancestras, también puedo preguntar por esas energías arquetipales que pudieron estar bloqueadas por miedo, culpa y vergüenza. ¿Cómo desbloqueo esta energía, por ejemplo, taurina? Los que nacieron con el sol en Tauro o nacimos con el sol en Tauro, estamos llamados a desarrollar estabilidad dependiendo de donde tengamos el Tauro, ¿cierto? Nací con Tauro en casa 2, está llamado a desarrollar estabilidad económica, ¿sí? Estabilidad en el mundo de la materia, en el mundo de tu cuerpo, en el mundo de tus posesiones, estabilidad, abundancia también. Pero Liliana, a mí no se me da eso. Venga, miremos qué creencias están impidiendo que tú lo hagas. Y constelemos ya no solo a papá, ya no solo a mamá. ¿Qué tal si constelamos tu relación con tu signo solar? ¿Qué tal si constelamos tu relación con el sol, que es el que nos da la energía vital a todos los humanos en el planeta Tierra? ¿Qué tal si constelamos tu relación con tu herida? Por ejemplo, quienes tienen la herida en la casa 2, Quirón representa esa herida. ¿Tienes esa herida en Quirón en casa 2? ¿Qué tal si constelamos y hacemos una pregunta? Ya lo conoces porque viste tu proyecto espiritual. Entonces has comprendido. Entonces también constelamos, y esa es la apuesta ética, constelamos desde la comprensión. No constelamos a alguien que no comprenda básicamente de qué se trata esto, porque nos pasó con las constelaciones familiares. Se pusieron de moda y muchas personas dijeron, yo quiero que me constelen, yo quiero que me constelen. Iban a las constelaciones sin que se hiciera una pedagogía básica para comprender los lenguajes simbólicos del alma, y muchas personas quedaron más confundidas. Por eso en las constelaciones ontológicas y en el centro Gaia-Ma partimos de que siempre hacemos psicopedagogía con nuestros consultantes. Es el momento inicial, psicopedagogía, para poder decir, venga, si usted comprende el código, puede entonces acceder a mayores comprensiones. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la cotidianidad. ¿Qué sucede si tú le regalas un celular, un Android o un iPhone o cualquier marca, cualquier tipo de celular a tu abuela? Y le dice, abuelita, le traje un súper regalo, mire qué súper regalo. Su abuelita nunca se ha acercado a saber cómo lo prende, cómo lo apaga. No le regaló nada, le encartó. Así pasó con las constelaciones familiares y así pasa con muchas herramientas de conciencia. Esto fue maravilloso para mí. Yo quiero que mi mamá lo haga. Y llevan a la mamá a una constelación y la mamá no ha accedido a una comprensión básica del lenguaje del alma. Esa mamá sale confundida. La mamá sale diciendo que es eso tan raro, usted en qué se metió. Lo mismo que si le regalamos a una abuela un celular y no nos sentamos a hacer pedagogía con ella, a decirle, mira abuela, se prende de aquí, se apaga de aquí. Si quieres llamar, esta es la forma, porque las abuelitas tenían teléfonos con teclas. Esto ya no tiene teclas, mis amores. Pasa exactamente igual con las herramientas de conciencia. Si no hacemos psicopedagogía con las personas que van a acceder a estas herramientas, las vamos a confundir más. Y esa es una apuesta ética de las constelaciones ontológicas y también de todos los consteladores que se forman en el centro Gaia-Ma, bien sea en constelaciones familiares o en constelaciones ontológicas. Muy bien, y con esto termino, que quería solamente compartirles un poquito de este texto, no todo, pero sí un poquito, porque cada vez más avanzamos en crear contenidos juiciosos, rigurosos, ¿cierto? Para sacar estas herramientas también del mundo supersticioso, porque como
vienen de corrientes espirituales que han sido negadas, eclipsadas, que se han puesto bajo el lente de la sospecha desde la ignorancia. Entonces digamos que es también una apuesta ética que podamos explicar de dónde vienen estas herramientas. Entonces, este artículo que escribí y terminé ayer tiene como objetivo presentar las bases ontológicas, epistemológicas y metodológicas de esta herramienta, delinear sus fundamentos éticos, espirituales y mostrar sus aplicaciones en el acompañamiento psicoespiritual del ser humano. ¿Y en qué se fundamentan las constelaciones ontológicas? Entonces se los voy a decir rápidamente. Miren, en los principios herméticos, el centro Gaya-Ma retoma todos los principios herméticos que tienen siglos de haber sido nombrados, pero que hoy cuando usted mira la física cuántica y los principios de la física cuántica dice, pero eso ya lo dijeron por allá en Egipto, pero eso ya lo dijeron por allá los sumerios. Sí, los principios herméticos vienen desde hace todos esos siglos. Lo que pasa es que no a todo el mundo se los enseñan. Yo tuve que descubrirlos. A mí nunca en la universidad me hablaron de eso. Yo tuve, como soy una buscadora nata desde que nací, yo tuve que irme a buscar porque tenía muchas preguntas que no eran satisfechas con la información que me daban en las fuentes oficiales. Entonces me fui a buscar otras fuentes y dije, ay no, venga, esto tiene mucho sentido. Entonces los principios herméticos me han permitido comprender muchas cosas y por eso yo honro esos principios y hacen parte de los fundamentos del centro Gaya-Ma y de las constelaciones ontológicas. No se los voy a nombrar porque pues la idea es que ustedes se antojen, puedan leer también el artículo cuando esté publicado, también se antojen y digan yo quiero saber un poquito más, compren el libro de Raíces en el Cielo que está publicado en Amazon, que está publicado también en Autores Editores. Quienes quieran tener el libro en digital, en formato Kindle, lo pueden comprar en Amazon y quien deseen el físico lo compran en Autores Editores. Ahí sí está explicadito esto, pero bien profundo. La psicología sistémica, claro, la psicología sistémica tiene que fundamentar estas visiones porque nos dicen que estamos interconectados, algo que no comprendíamos muy bien hasta el 2020, porque en el 2020 nos dimos cuenta que sí estamos interconectados y que lo que pase en otro país también nos afecta, que lo que pasa al vecino también nos afecta. La astrología evolutiva, fundamental, no la astrología adivinatoria, nada de eso es lo que nosotros retomamos, sino la astrología evolutiva, y yo la llamo también la astrología del amor, que dice, venga, que hay códigos muy amorosos que nos han impedido comprender y conocer. Y es evolutiva porque es conocimiento que nos ayuda a conocernos y a evolucionar mejor, a ser cada vez mejor, una mejor versión de nosotros mismos. La cábala, para mí fundamental. La cábala no como una religión, la cábala no como un conocimiento que le pertenece a un solo pueblo, no. La cábala como un conocimiento que le pertenece a la humanidad y que nos dice que hay niveles de comprensión de los códigos, que hay niveles de comprensión, que por ejemplo alguien que no sabe de poesía lee una poesía y dice, ve, sí, tan bonita la poesía, como chévere, pero alguien que sabe de poesía comprende más profundo la poesía. Así como la psicología, usted va a una fiesta de su familia y todo el mundo opina, pero es diferente conocer de psicología, como yo opino, yo creo, a haber estudiado psicología. Cuando estudiamos psicología conocemos los códigos profundos del inconsciente. Así es la cábala nos dice, vea, todos los libros sagrados que existen, todos, tienen un nivel de interpretación, generalmente literal. La gente cree que lo que pasó ahí fue cierto y es historia, pero resulta que hay otros niveles de comprensión que son codificados. Generalmente es un lenguaje poético que si tú no lo comprendes, no lo vas a entender. Por ejemplo, voy a traerles un ejemplo. Hay un libro sagrado que habla de las 12 tribus de Israel, ¿sí? En algunos lugares se trae las 12 tribus de Israel y la gente piensa que las 12 tribus de Israel fueron creadas por los 12 hijos de Abraham y que cada una de ellas, que sus hijos eran lineales, o sea, que nacieron uno detrás de otro. No, realmente son tribus para hablar de procesos históricos que se dieron en diferentes momentos de la historia. Pero claro, ¿quién sabe eso? El que estudió teología, el que se fue e investigó y se dio cuenta que eso no se dio en el mismo momento histórico. Entonces la cábala nos dice, venga, que hay diferentes niveles de interpretación. Entonces en el Centro Gaya-Ma recogemos todos los conocimientos de la cábala, sobre todo lo que decimos es el Tikkun, que nos dice, vea, en la astrología
usted tiene pistas para transitar lo que llamamos la autocorrección. Hay un camino muy lindo que se llama el Tikkun y es un camino de autocorrección. Y también todo lo que tiene que ver con el árbol de la vida y el conocimiento. Los seres humanos somos un árbol que necesitamos comenzar a aprender, como un árbol de Navidad que necesita comenzar a aprender sus lucecitas. Y esas lucecitas, cuando se prenden todas, comienzan a generar una luz hermosa. Eso es lo que llaman la iluminación. Pero usted tiene que conocer sus ancestros, usted tiene que conocer dónde están esas lucecitas apagadas. Si usted tiene un rechazo a su papá, las lucecitas que se prenden con la fuerza del padre se le apagan. Si usted tiene un rechazo o una pelea con su mamá, las lucecitas que se le prenden con la información arquetipal o del ADN de su mamá se le apagan. Eso nos enseña la Cábala. Palabras más, palabras menos. Yo les estoy tratando de explicar algo que es muy grande. Pero lo que les quiero decir es que retomamos la Cábala precisamente porque tiene una información muy bella y porque a mí me sirvió para comprender muchas cosas. También la psicología transpersonal y la teosofía. ¿Por qué psicología transpersonal? Porque no nos quedamos en la personalidad, no nos quedamos en el trastorno de la personalidad, no. Vamos más allá de la personalidad. La palabra personalidad, ya se va a acabar la batería, voy a terminar con esto. La palabra personalidad viene de máscara. En griego, persons traduce máscara. Todos tenemos máscaras sin excepción. Por ejemplo, yo aquí me pongo la máscara de la terapeuta, de la que habla de estas cosas, porque las máscaras nos sirven para los roles. ¿Cuál es el problema de la máscara? Que yo siempre tenga la misma y no sepa actuar en los diferentes roles. Entonces, las psicologías de la transpersonales dicen, no, vamos más allá de la máscara, vamos al ser. Las constelaciones ontológicas van más allá de la máscara y van hacia el ser, hacia la esencia, hacia esa semillita que tú trajiste para poderla nutrir, para que puedas realmente enraizarte en la tierra, germinar y dar los frutos que viniste a dar. La psicología junguiana. Jung es uno de mis grandes maestros y cada vez que hablo de él me emociono porque además ha aparecido muchas veces en mis sueños, ayudándome a comprender cosas que a veces es difícil comprender cuando le leo desde el intelecto. Y entonces, bueno, además que aquí en mi consultorio tengo el libro rojo de Jung que me inspira todo el tiempo, que es su bitácora de cómo hizo su viaje hacia su proceso de individuación. Entonces, la psicología profunda junguiana es importantísima en las constelaciones ontológicas. ¿Por qué? Porque nos dice, todos los seres humanos necesitamos caminar hacia la individuación. Diferenciarme de mamá, no vine a ser un clon de mamá. Diferenciarme de papá, no vine a ser un clon de papá. Diferenciarnos de los hermanos, no vinimos a ser, aunque seamos mellizos, no somos iguales, ¿cierto? Necesitamos diferenciarnos. Pero diferenciarnos no es romper con los vínculos. Que hay personas que dicen, yo necesito romper con esas cadenas ancestrales. Y les digo, no, aquí no rompemos nada. Aquí nos ponemos en orden y lo que hacemos es, a través de ese proceso de individuación, cada uno ocupa el lugar que le corresponde y podemos tener vínculos sanos. Entonces Jung va a ser muy importante también en ese encuentro con el sí mismo, con mi esencia, con esa esencia que se teje con algo más grande. La antroposofía, ¿por qué también nos nutre? Porque la antroposofía dice, los seres humanos evolucionan en septenios. Hay descargas espirituales, yo digo como actualizaciones de software, que nos llegan cada septenio y vienen retos y vienen crisis. Y cuando tú comprendes eso, entonces dices, ay, ahorita comprendo porque tuve una crisis a los 14 años, porque tuve una crisis a los 21, a los 28, a los 35, a los 42. Comienzas a comprender esas crisis como bendiciones en ese viaje que en las constelaciones ontológicas llamamos el viaje del héroe, que también retomamos de la psicología junguiana, de Joseph Campbell, que nos habla del héroe, del viaje del héroe, porque no somos todavía héroes ni heroínas, cuidado con eso, yo soy un héroe, no, estamos haciendo un viaje para poder decir, superé todas esas pruebas, me encontré con mis aliados y mis aliadas que me ayudaron a recordar quién era, que esa es otra cosa, las constelaciones ontológicas ya no buscan sanar, sino recordar y vibrar en la frecuencia que nos corresponde. Y la antroposofía dice, cada septenio hay unas descargas de información que te van permitiendo evolucionar. Y finalmente, permítanme, pasa. Y ya llegó mi consultante. Pasa y me esperas que ya estoy terminando aquí un videito, ¿vale? Gracias por la esferita.
Muy bien, y entonces, finalmente, claro, no podemos faltar con los órdenes del amor y de la ayuda de Bert Hellinger, porque Bert Hellinger nos trajo el recuerdo de que hay unos órdenes del amor y unas órdenes de la ayuda. Y resulta que Bert Hellinger nos trajo una pista hermosísima. Él nos dijo que los órdenes del amor funcionan en los sistemas familiares. Y esta servidora descubrió que los órdenes del amor también funcionan con los sistemas mayores. Los sistemas mayores, el amor por el sol, el amor por la luna, que no es un amor romántico, es me pongo en orden. Si el sol me da energía todos los días, ¿cómo lo honro? Si la luna me ayuda a ver mi mundo emocional, ¿cómo la honro? Realmente es eso lo que nos dicen los órdenes del amor y los órdenes de la ayuda de Bert Hellinger, que también se integra en las constelaciones ontológicas. Entonces, ¿qué constelamos? Bueno, y pronto va a estar publicado el texto para que lo puedan leer completico y puedan comprender cada vez más de qué se trata esto. Los órdenes del amor nos dicen, hay que ponerse en orden con su proyecto espiritual, jovencito, jovencita. Generalmente vivimos unas crisis. Entre los 29 años y los 30, yo digo casi 33, eso es como un coletazo, vivimos una crisis, porque Saturno, que es un gran maestro, llega y nos llama al orden y dice, oiga, ¿usted sí va a cumplir su proyecto espiritual o no? Despierte, mijo, despierte. A veces pues no lo logramos y bueno, vienen unas crisis donde cada vez más se nos llama a cumplir ese proyecto espiritual que traemos aquí guardadito. Entonces las constelaciones ontológicas nos dicen, venga, usted necesita recordar, porque usted olvidó. En esos primeros 14 años usted olvidó quién era, producto de las creencias de tu clan. Y no vamos a culpar el clan, vamos a entender que ellos te dieron lo que tenían y lo que podían darte. Pero luego ya te necesitas hacer cargo, ya no más drama, ya no más es que mi papá, es que mi mamá. No, honra a esos padres que le dijeron sí a tu vida, ponte en orden con ellos. Y por eso las constelaciones ontológicas no vienen como a superar las constelaciones familiares. No, se necesitan de las dos. Se necesitan las constelaciones familiares para podernos poner en orden con esas raíces en la tierra. Y luego comenzar a mirar esas raíces en el cielo. ¿De qué sirve que yo mire mis raíces en el cielo si estoy enredada con mi papá y mi mamá aquí en el plano de la tierra, donde estoy encarnada? Necesitamos de las dos herramientas. Son dos herramientas que nos permiten ponernos en orden, amoroso, con las raíces en la tierra y con las raíces en el cielo. Muy bien, mis amores, hasta aquí llegamos en este encuentrico de hoy. Lo dejo aquí colgadito luego y también me lo llevo a YouTube, que también ahí estoy compartiendo cada vez más para que vayan allá al canal, le den me gusta, se suscriban, porque así también me apoyan a mí para ir entregando este saber de las constelaciones ontológicas cada vez más al servicio del despertar de la conciencia de la humanidad. Un abrazo y bendición.